Esta es una guerra por la vida y la vamos a ganar. El vocero tributario. Ha adoptado una política de puertas abiertas. El acontecer noticioso a nivel nacional, local e internacional. Tenemos el bono familia. La información más importante y de actualidad. Esta es una lucha de todos, de cada uno de nosotros. Esto es El Vocero Tributario. Buenas tardes, es un placer reencontrarnos nuevamente con las informaciones más destacadas generadas en las últimas horas. Bienvenidos a la señal digital de Radio Cultura Tributaria con la emisión del Vocero Tributario de la fecha. Les saluda Verónica Tapia y en compañía de Yesid Miranda les ofreceremos el desarrollo de noticias importantes respecto al COVID-19 en torno a las cifras, el protocolo actualizado para pacientes que han contraído el virus y el deceso de César Salinas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. En el ámbito tributario conoceremos de cerca el trabajo que desarrolla la Agencia del Servicio de Impuestos Nacionales en el municipio de La Guardia, en el departamento de Santa Cruz. Gracias por estar en nuestra sintonía. A continuación, nuestros titulares. Ahora te presentamos nuestros titulares. Con más de 700 casos de COVID-19, La Paz vuelve a liderar la lista de infectados diarios y suma 1.444 casos en un solo día en el país. El Ministerio de Salud actualiza protocolo para pacientes con COVID-19. La presidenta Áñez anuncia nuevo bono de 500 bolivianos, pero condiciona el pago de este beneficio a que la Asamblea Legislativa apruebe créditos internacionales. El gobierno pide a alcaldes y gobernadores movilizar 1.651 millones de bolivianos para enfrentar la lucha contra el COVID-19. En el municipio de La Guardia, el Servicio de Impuestos Nacionales tiene una agencia tributaria. Hoy conoceremos el trabajo de esta oficina. Estás escuchando por RST Radio Cultura Tributaria El Vocero Tributario. Iniciamos el desarrollo de las informaciones. El Ministerio de Salud reportó la noche de este domingo 1.444 nuevos casos de coronavirus en Bolivia, de los cuales 733 se registraron en La Paz, departamento que volvió a encabezar la lista de más casos en el país en un solo día. Con esos 1.444 nuevos casos en el país, el número de personas con coronavirus subió a 59.582. En Santa Cruz este domingo se registró 270 nuevos casos, en Tarija 136, en Cochabamba 129, en Potosí 75, en Oruro 34, en Pando 26, en Beni 24 y en Chuquisaca 17. Los tres departamentos con mayor número de infectados con coronavirus son Santa Cruz con 29.754, La Paz con 9.655 y Cochabamba con 6.406. Este domingo se reportó 45 fallecidos por COVID-19, con los cuales la cifra total de decesos en el país se elevó a 2.151. Las autoridades sanitarias exhortan a la población a continuar con las medidas de prevención y contención del coronavirus para evitar el incremento acelerado de los casos. El Ministerio de Salud publicó ayer la actualización del protocolo de admisión y alta médica para pacientes con coronavirus y anunció que ya no será necesario presentar resultados positivos al virus para poder acceder a la internación hospitalaria. Basta con que se tenga la sintomatología relacionada con la enfermedad. No es necesaria la presentación de la prueba positiva del COVID-19 para recibir atención médica de urgencia o internación en un centro de aislamiento, sino que prevalecerá el criterio clínico ante la falta de un estudio de laboratorio, informó el Ministerio de Salud. Respecto a los criterios para dejar un hospital o centro de aislamiento o recuperación, en el caso de los pacientes asintomáticos o con enfermedad leve, el alta médica será considerada a los 14 días de la infección. Sobre el tema específico de las altas médicas, el jefe nacional de la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, dijo lo siguiente. Por otra parte, en lo que hace a las altas médicas, se ha estado, ocupando las camas de los centros de salud para COVID hasta en 50 días, 45, 49 días, con pacientes que ya no tenían enfermedad,
que no manifiestan ninguna circunstancia clínica y que lastimosamente se ha estado esperando los resultados del laboratorio y todo aquello, lo que perjudica lo que nosotros llamamos el giro cama. Entonces se ha establecido, y también en base a parámetros internacionales, entidades científicas, que se va a dar de alta a las personas cuando no tengan síntomas después de 3 días, habiendo pasado por lo menos 10 en los casos leves y moderados, y habiendo pasado los 10 días, 3 días sin síntomas, y se toma una prueba diagnóstica de laboratorio, y si esta es negativa, se da de alta. La otra circunstancia es que si no se tomó, si pasó los 14 días, se espera 21 días y ya no es necesaria una prueba de laboratorio, porque a partir de los 21 días la persona ya no es infectante. De todas maneras, todas estas personas que son dadas de alta tienen que tomar los recaudos necesarios para comportarse de una manera segura con familiares, con amistades. Es decir, esto no le da, digamos, la libertad de decir, bueno, yo ya no puedo, digamos, transmitir. De acuerdo con el nuevo protocolo, para los pacientes con enfermedad moderada o grave, etapas 2 y 3, se considerará el alta hospitalaria cuando se cumpla de forma obligatoria con el criterio clínico. Todo paciente con alta hospitalaria que no haya cumplido con los criterios de epidemiología o laboratorio debe permanecer en aislamiento domiciliario, recomendó esa cartera. El protocolo está dirigido a los directores de los servicios departamentales y a los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, además de los gobiernos autónomos departamentales y gobiernos autónomos municipales. La presidenta Yanine Áñez anunció la creación del Bono Salud, consistente en 500 bolivianos que el Estado pagará a quienes recibieron el bono universal. Sin embargo, la mandataria condicionó el pago de ese nuevo beneficio social a que la Asamblea Legislativa Plurinacional, con mayoría del Movimiento al Socialismo, apruebe el financiamiento exterior ya gestionado por el Gobierno Nacional con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional. Si la Asamblea nos libera esos recursos que ya nos aprobaron organismos internacionales, en esta semana nosotros estaremos entregando 500 bolivianos a toda esta población que tanto la necesita. El nuevo bono que se llama el Bono Salud. Yo espero que los asambleístas masistas se pongan la mano al pecho, que dejen la mezquindad. Ahora estamos en tiempos de solidaridad. Nosotros tenemos que trabajar ahora por esas personas que están pendientes y están preocupados porque no tienen cómo llevar a sus casas alimento en esta situación de pandemia. La presidenta Áñez aclaró que este nuevo beneficio será para las personas que recibieron el bono universal y que, de ser posible, será entregado la siguiente semana con recursos externos que están congelados por el legislativo. Desde abril, Bolivia gestionó más de 1.500 millones de dólares de organismos internacionales para responder a las necesidades de salud y reactivar la economía. Pero hasta el momento, la Asamblea Legislativa Plurinacional no aprobó esos créditos, aduciendo que el órgano ejecutivo no ha presentado la documentación necesaria para la autorización respectiva. Sobre este punto, la presidenta de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de Diputados, Otilia Choque, dijo que del Ejecutivo les envían proyectos con 5 hojas, sin respaldo pertinente y que son créditos de montos fabulosos. La legisladora agregó que no pueden obligar a la comisión que preside a aprobar créditos sin conocer los contratos y sin documentación de respaldo técnico y jurídico. La diputada Choque está segura de que el Fondo Monetario Internacional puso condiciones para otorgar el crédito, como flexibilizar el tipo de cambio en Bolivia. Pero en reiteradas oportunidades, el Fondo Monetario Internacional negó que hubiese condiciones económicas para otorgar 327 millones de dólares de crédito al país. Además del empréstito del Fondo Monetario Internacional, existen créditos aprobados por el Banco Mundial y otros organismos que están en proceso de evaluación en comisiones de la Asamblea Legislativa. En una entrevista realizada anoche por Unitel, la presidenta Áñez evitó ingresar en el tema político, pero resaltó que irá a las elecciones que ya fueron convocadas y que respetará las decisiones del Tribunal Supremo Electoral y de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Ahora te presentamos Panorama Económico. El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, pidió a los alcaldes y los gobernadores movilizar los 1.651,3 millones de bolivianos del Fondo COVID-19 y los recursos del impuesto directo a los hidrocarburos para la atención y contención del coronavirus, la provisión de alimentos y la producción local. La reacción surge luego de que el gobierno nacional transfirió 279 millones de bolivianos del Fondo COVID-19 a los gobiernos municipales e indígena originario campesinos para la atención y contención del coronavirus. ¿Sabes qué? Este es un gobierno de todos. Este es un gobierno que piensa para los que lo quieren y para los que no lo quieren. Y esa es la grandeza de un gobernante. La grandeza de un gobernante no es gobernar para los que te quieren simplemente, sino para los que no te quieren, que es lo más difícil. Y eso es la presidenta, lo tiene muy claro. La presidenta es como una madre que dice, yo no tengo hijo predilecto, todos son mis hijos, y así tiene que ser un gobernante. Ese es el rol de un estadista. Entonces, primero, 100 millones para el plan intensivo de empleo, 1.372 millones de bolivianos por el IDH, y luego 279 millones de bolivianos que el ministro Parada, en negociación con el sistema asociativo, destinó solo para fondo COVID. Se llama el fondo COVID. 279 millones de bolivianos que se está distribuyendo a los municipios según nivel de población. Es decir, esta semana ha sido una semana donde les estamos diciendo a los gobiernos municipales, sean estos departamentales, universidades o municipios, les estamos diciendo, señores, trabajemos, no solo les damos obligaciones, sino que les estamos dando recursos. El gobierno nacional además desembolsó 1.372 millones de bolivianos a la restitución del 12% de los recursos del impuesto directo a los hidrocarburos para los gobiernos municipales e indígenas, gobernaciones y universidades públicas. Del total de esos recursos, el 50% se distribuirá para la atención, contención y tratamiento de la enfermedad, el 25% para la provisión de alimentos y el restante 25% para el fortalecimiento de la producción local. Estamos entregando a las entidades autónomas más de 1.600 millones de bolivianos del Fondo COVID-19 y los recursos del IDH. Por ello, la población tiene la obligación de exigir a sus autoridades que se preocupen por la salud y usen los recursos para luchar contra el COVID-19, manifestó Arias. El ministro precisó que del total de los recursos del Fondo de Apoyo contra el Coronavirus, 67,6 millones de bolivianos se destinaron a los gobiernos municipales e indígenas de La Paz, 53,1 millones de bolivianos a los de Santa Cruz y 47,1 millones de bolivianos a los de Cochabamba. Asimismo, la autoridad detalló que se distribuyeron 31,3 millones de bolivianos a los municipios de Potosí, 21,7 millones de bolivianos a los de Chuquisaca, 21,2 millones de bolivianos a Oruro, 16,4 millones de bolivianos a Beni, 12,5 millones de bolivianos a Tarija y 8,1 millones de bolivianos a Pando. De esa línea, Arias recordó que antes de hacer la entrega de recursos adicionales, solo el 40% del total de los municipios crearon la cuenta COVID-19 para destinar la mayor parte de sus recursos a la salud. Cambiamos el rumbo de las informaciones para trasladarnos imaginariamente hasta el oriente del país, para contarles que el municipio de La Guardia se encuentra al sudoeste de la ciudad de Santa Cruz. Con una población de casi 100.000 habitantes, su economía se concentra en actividades comerciales, industriales, agrícolas y de transporte. En la capital de ese importante municipio cruceño, el Servicio de Impuestos Nacionales tiene una agencia tributaria. Al respecto, nuestra compañera Dunia Luque tiene el siguiente despacho. Buenas tardes, bienvenida Dunia. Buenas tardes, colegas y oyentes de Vocero Tributario. Desde el municipio de La Guardia les saluda Dunia Luque. Según datos del Instituto Nacional de Estadística INE del 2012, La Guardia presentaba una población de 89.284 habitantes. El 29.76% de la población se dedica al comercio y transporte. Las personas dedicadas a este rubro se encuentran principalmente en las localidades del Carmen, Nueva Esperanza, Peji, Pedro Lorenzo, La Guardia, Quebrada Seca, San José, El Torno y Angostura.
El Servicio de Impuestos Nacionales en agosto del 2015 apertura la Agencia Tributaria La Guardia, oficina que está ubicada en el kilómetro 19 de la antigua carretera Cochabamba, la cual brinda servicio tributario y asesoramiento gratuito a los pobladores de la región. Para hablar y conocer un poco más sobre la Agencia Tributaria de La Guardia, hablaremos con Marta Lorena Dávila, quien es la responsable de la agencia. Buenas tardes, Marta Lorena. Buenas tardes, oyentes de Vocero Tributario. La Agencia Tributaria La Guardia tiene una atención personalizada para quienes acuden a nuestra instalación a buscar asistencia tributaria a pesar de la cuarentena rígida que tuvimos y ahora en cuarentena dinámica. La atención es continua, es decir, de lunes a viernes de horas 7 a 15 horas de la tarde. Importante mencionar que la Agencia Tributaria La Guardia tiene implementadas las medidas de bioseguridad contra el coronavirus, como es la cámara de desinfección, el uso de barbijo, la distancia social y la limpieza permanente de superficie y desinfección permanente de los ambientes. En la Agencia Tributaria La Guardia pueden obtener el número de identificación tributaria NIT, el llenado de declaraciones juradas, asistencia para el manejo de la oficina virtual, dosificación de facturas, envío de libros de compras y ventas, reposición de tarjeta oficina virtual, recepción de estados financieros, solicitud de facilidades de plan de pagos, venta de letras de cambio, guía en los aplicativos y normativas tributarias y entre otros servicios. Los trámites que se realizan no solamente son contribuyentes de La Guardia, sino también de distintas jurisdicciones. Así también impartimos capacitaciones en temas tributarios de manera mensual. Actualmente se realizan en las plataformas virtuales. Los temas y horarios de las capacitaciones se encuentran publicadas en nuestra página web www.impuestos.gov.bo en cronograma de capacitación externa. Por la situación actual, a causa del COVID-19, brindamos apoyo por chat en línea, WhatsApp y línea gratuita. Marta Lorena, ¿considera acertado haber implementado esta agencia tributaria en el municipio de La Guardia? Claro que sí, ha facilitado que el contribuyente ya no viaje hasta Santa Cruz para recibir asistencia en sus trámites y se encuentran contentos por la atención personalizada que se les brinda con calidad y calidez. Muchas gracias, Marta Lorena, por darnos a conocer el servicio que brinda la Agencia Tributaria La Guardia. Para Vocero Tributario les reportó Dunia Luque. Gracias por la información desde Santa Cruz y para los siguientes días esperamos un nuevo despacho desde esa hermosa región del país. Una pausa, enseguida retornamos. El Vocero Tributario. El Servicio de Impuestos Nacionales recuerda a los contribuyentes resto con cierre de gestión al 31 de diciembre de 2019 que este 31 de julio vence impostergablemente el plazo para la declaración y pago del impuesto sobre las utilidades de las empresas. También deben cumplir con la presentación física y digital de estados financieros, memoria anual, información tributaria complementaria e información de precios de transferencia según corresponda, entre el 13 y el 22 de julio, de acuerdo con el último dígito de NIT. Recuerde, el plazo para pagar el IUE vence impostergablemente este 31 de julio. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. Señor contribuyente, el Servicio de Impuestos Nacionales le recuerda que la prórroga para la declaración y pago de los impuestos mensuales y otras obligaciones tributarias correspondientes a los periodos fiscales de febrero, marzo, abril, mayo y junio 2020 vence entre el 13 y el 22 de julio según el último dígito de NIT. NIT 0 hasta el lunes 13 de julio. NIT 1 hasta el martes 14 de julio. NIT 2 hasta el miércoles 15 de julio. NIT 3 hasta el jueves 16 de julio. NIT 4 hasta el viernes 17 de julio. NIT 5, 6 y 7 hasta el lunes 20 de julio. NIT 8 hasta el martes 21 de julio. NIT 9 hasta el miércoles 22 de julio.
Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. RCT, Radio Cultura Tributaria, del Servicio de Impuestos Nacionales. Servicio de Impuestos Nacionales. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Supremo 4229, el Servicio de Impuestos Nacionales reanudó el trabajo en sus oficinas y la atención al contribuyente, aplicando medidas de bioseguridad. Si necesitas visitar nuestras oficinas, primero debes ingresar por la cámara de desinfección y limpiar la suela de los zapatos en paño húmedo. Debes usar barbijo y guantes, desinfectarte las manos con alcohol en gel. Debes mantener 1,5 metros de distancia con otras personas. Queremos que te cuides y tomes medidas para protegerte y proteger a los demás. Está en tus manos la prevención del COVID-19. Recuerda que también puedes realizar los trámites en la oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. Ahora te presentamos Panorama Económico. El expresidente y candidato por Libre 21, Jorge Tuto Quiroga, pidió al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, actuar sin miedo ante las demandas de cancelar la candidatura de Luis Arce y sugirió a Carlos Mesa a dejar de secundar al movimiento al socialismo en su exigencia de elecciones para septiembre de este año. Según Quiroga, si los comicios se realizan en septiembre, habría un gran ausentismo ciudadano el día de las elecciones, una situación que podría favorecer al movimiento al socialismo. Quiroga dijo que no se puede llevar a los bolivianos a las urnas en medio del pico del contagio de coronavirus, arriesgando la salud del pueblo. En este sentido, en una entrevista con el periodista Carlos Valverde, el expresidente instó al Tribunal Supremo Electoral a asumir un papel más activo y a tomar decisiones en el marco de sus competencias. Es presidente de un poder del Estado, ¿y por qué le pide permiso hasta para ir al baño al órgano legislativo? Le dijimos, Lucho Vázquez, tú sabes que es un tigre, le llevó la redacción de una resolución y que se eleve en consulta al tribunal donde asume a plenitud la responsabilidad de fijar la fecha para dejar de jugar a la adivinanza, Carlos. Estamos en la 4ª fecha. La gente dice que fijaron. No fijamos 6 de septiembre. Teníamos 20 de octubre. Fijamos 3 de mayo. Se pasó al 2 de agosto. Se pateó al 6 de septiembre. Para dejar de hacerla... Si tú me dices ahora, adivina cuál es la fecha, no quiero adivinar. Quiero que Salvador Romero y el órgano electoral asuman esa competencia plena de ser poder del Estado, se sienten con la OMS. La anterior semana, Carlos Mesa volvió a considerar viable la realización de las elecciones el 6 de septiembre porque existe en este momento un poder dual que está matando al país, en directa alusión al dominio parlamentario del movimiento al socialismo y a la presidencia de los demócratas de Yanine Áñez. Mesa se mostró abierto a acatar la decisión que tome el Tribunal Supremo Electoral en coordinación con los órganos ejecutivo y legislativo. Respecto a la posible inhabilitación de Luis Arce, Jorge Quiroga recordó el antecedente del 2015, cuando el candidato a la gobernación del Beni, Ernesto Suárez, fue inhabilitado por comentar el resultado de unas encuestas. Según Quiroga, este tema también debería resolverse en el marco de las normativas vigentes, pero desde el mismo Tribunal Supremo Electoral. Ahora te presentamos Panorama Político. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, informó que se otorgará un seguro de vida e invalidez permanente a los policías por un monto de 100.000 bolivianos. El beneficio incluye la muerte por COVID-19. Hemos logrado tengan nuestros policías un seguro de muerte e invalidez permanente, pero además este seguro incluya la muerte por COVID. Este seguro que se les va a entregar a las familias de los policías que han fallecido es de 100.000 bolivianos. Sabemos que no hay ningún monto que pague la vida de un ser querido, de un ser amado. Pero es duro perder al sostén de su familia y encima quedarse con deudas y quedarse sin un centavo. Este seguro cubre invalidez también por 100.000 bolivianos y obviamente cubre todos los que se refiere al sepelio, que tiene un monto de 7.000 bolivianos. Estos recursos son con recursos propios que estamos generando con la Policía Nacional. En el país se registraron cerca de 70 decesos de policías por este virus. El ministro destacó que este seguro será una forma de resguardar a las familias de los funcionarios policiales que trabajan en la primera línea de lucha contra la pandemia. El seguro de vida incluye invalidez por la misma cantidad y cubre los gastos de sepelio con un monto de 7.000 bolivianos.
Murillo aclaró que el dinero proviene de recursos propios generados junto a la Policía Nacional. El representante de los policías, suboficial Loza, agradeció al gobierno por la creación de este seguro de vida en beneficio de las familias de los policías. Con mucho agrado recibimos esta información y ese compromiso para nuestros camaradas que trabajan a nivel nacional. Este beneficio que prácticamente corresponde a nuestros camaradas que han fallecido en cumplimiento del deber con esta pandemia del COVID-19. Este beneficio económico respaldará a la familia, destacó Loza. Ahora te presentamos Panorama Deportivo. César Salinas no pudo vencer el partido más complicado de su vida. Luego de más de 2 semanas de tensión y complicaciones de salud, el máximo dirigente del fútbol boliviano falleció por consecuencias del COVID-19. César Salinas siempre se definió como una persona y dirigente de línea sencilla y humilde. No por haberme vuelto dirigente deportivo, tengo que cambiar mi forma de vida. Sigo por la línea popular y humilde, como siempre me ha caracterizado, afirmó Salinas en una entrevista con La Razón en abril de 2018, a los pocos días de posesionarse como presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Con una satisfacción moderada, porque ahora queda mucho trabajo que hacer. Yo creo que el hincha de a pie de todo el país está feliz, no tal vez con César Salinas, sino porque se ha llegado a un final donde por fin existe un presidente titular, ya no más interinato, porque se han hecho gestiones políticas todo el tiempo. Ahora corresponde hacer una gestión técnica e institucional. A ver, lo dije hace rato, vamos a hacer un periodo de evaluación de todo el tema administrativo. La gente que ha cumplido su ciclo evidentemente tiene que salir. Pensamos darle otra imagen y hay que dar señales claras a la afición, también en ese campo. Y en el tema de Stronger, según nuestro estatuto, existen vicepresidentes que van a asumir la presidencia de nuestra institución y van a seguir en la línea de trabajo que dejamos. La sede natural es Cochabamba, así que vamos a enfocarnos allí de principio, pero las necesidades operativas que nos manden van a hacer que estemos acá en Cochabamba, en La Paz. No, sigue siendo el profesor Mauricio Soria, vamos a conversar con él. Yo siempre lo dije, no soy de cortar procesos, pero como en todo cambio de directorio tenemos que escucharlo a él para ver qué es lo que tiene como plan de trabajo. César Luis Salinas Cinca nació en Caquiaviri, provincia Pacajes de La Paz, el 18 de agosto de 1961. Se casó con María Inés Quispe, también afectada por el virus, y con quien tuvo 4 hijos, María Eugenia, Georgina, Caterín y Fabricio, su yerno Alejandro y su nieto César. El 7 de julio de 2020 fue aislado cuando presentó los primeros síntomas del coronavirus. Días después dio positivo a las pruebas que se realizó y comenzó a desarrollar el tratamiento. El entorno del presidente federativo y gran parte del fútbol en general estuvo en aflicción cuando recibía reportes de que la salud de Salinas se complicaba y su situación quedaba en incertidumbre. Finalmente, este domingo no pudo superar la enfermedad. Salinas comenzó la carrera de dirigente de fútbol en 2010, cuando fue invitado a ocupar la primera vicepresidencia en el directorio del entonces presidente Kurt Reinsch, a quien cooperó bastante en el ítem económico. En todos esos años fue parte de los éxitos del club, como el tricampeonato y posteriores títulos, hasta que Reinsch dejó el cargo, que estuvo acéfalo unos meses. Salinas participó en las elecciones que lo dejaron como presidente de The Strongest desde el 2014. Una de sus apuestas en su gestión de presidente fue la contratación del entrenador venezolano César Farías, con quien logró el título de Navidad en 2016, para luego llevarlo a la selección boliviana, donde actualmente dirige. Luego de haber estabilizado el club en la parte económica y darle un título de campeón y mantenerlo como protagonista y con permanente asistencia a la Copa Libertadores de América, Salinas decidió dar el salto a la directiva de la Federación Boliviana de Fútbol, dirección que asumió desde abril de 2018. En su otra faceta, Salinas fue un exitoso empresario en el rubro de la comercialización de acero con la empresa Salki, la más importante del país, además de otra empresa de transporte que viajaba al Perú desde hace más de 30 años. En diversas entrevistas, Salinas se consideró un hombre de familia a la que siempre le ha dado un lugar de preponderancia pese a sus labores atareadas. También se definió católico al 100%, folclorista y creyente de las costumbres ancestrales de su pueblo. Contó que nunca se alejó de sus raíces, al contrario, participó como un chuta en las actividades de Caquiaviri, en la gran fe al Tata Santiago de Abad, a la Virgen del Carmen y a la Virgen de Guadalupe.
El Tigre llora su partida y el fútbol nacional también. Las reacciones por la partida de César Salinas fueron inmediatas en el balompié boliviano. Por ejemplo, el dirigente del club The Strongest, Ricardo Llanos, recordó entre lágrimas al expresidente aurinegro. Creo que es una situación muy difícil, muy complicada la que estamos viviendo ahora, la gente del fútbol nacional. Doloroso lo que ha sucedido con el presidente de la federación, expresidente de Strongest. Un hombre un empresario con mucha visión, reitero, con mucho éxito, Kiko. Una buena persona, de verdad una buena persona. La gente que lo hemos podido conocer, las personas que lo hemos conocido, nos quedamos con ese recuerdo del César Salinas, amigo, del César Salinas, compañero de César Salinas, stronguista, y desde hace 2 años muy identificado con la problemática del fútbol. Las autoridades han determinado una serie de protocolos que son complicados como para poder rendir homenaje, pero creo que el mejor homenaje es acordarse y tratar de seguir los pasos que él ha dejado como huella. Nos hubiese gustado seguramente hacer una serie de reconocimientos, pero en este momento es duro, es muy difícil. Por su parte, el jugador atigrado Yasmani Campos comunicó que llegará a la ciudad de La Paz para despedirse de manera personal del titular de la Federación Boliviana de Fútbol. Estoy muy triste por lo que ha pasado. Yo mañana voy a viajar a la ciudad de La Paz para por lo menos darle mi último adiós a don César. Las redes sociales del internet también fueron el canal para hacer llegar las condolencias a la familia Salinas. Entre esas condolencias se encuentra la de los 14 equipos profesionales del fútbol boliviano, que desde sus cuentas en redes sociales enviaron sus pésames y apoyo a la familia Salinas. La Confederación Sudamericana de Fútbol y su presidente, Alejandro Domínguez, manifestaron su dolor tras la noticia del fallecimiento de Salinas. La Confederación Sudamericana de Fútbol y la familia del fútbol sudamericano lamentan profundamente el fallecimiento del señor César Salinas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias a su familia, así como amigos y compañeros de la Federación Boliviana de Fútbol, fue el mensaje de la cuenta de la Confederación Sudamericana. En tanto, Domínguez, titular del ente sudamericano, envió otro mensaje a través de su cuenta personal. Con profundo dolor recibí la noticia del fallecimiento de mi amigo César Salinas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. César fue un hombre comprometido con el deporte y nos deja un legado de dedicación y empeño para el desarrollo del fútbol boliviano y sudamericano. Mis sentidos pésames a su señora esposa, a su familia y amigos, así como a la dirigencia de la Federación Boliviana de Fútbol, que en paz descanse, escribió. La presidenta de Bolivia, Yanine Áñez, también expresó su pesar por la partida del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Mis condolencias a los familiares y amigos de César Salinas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Tiene todo mi apoyo y en estos duros momentos mis oraciones están con ustedes. Las asociaciones y federaciones del fútbol sudamericano también hicieron conocer su pesar, entre ellos la Asociación Argentina de Fútbol, la Federación Peruana de Fútbol, la Asociación Uruguaya de Fútbol, la Federación Venezolana de Fútbol, la Federación Peruana de Fútbol, la Confederación Brasileña de Fútbol, entre otras. Pero la partida de César Salinas sacudirá las estructuras del fútbol boliviano, que ya presenta grietas por la posición que tomaron 6 clubes de la división profesional contra el actual comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol. Sin salidas en la presidencia, se prevé que se aplique el Estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol y su respectivo reglamento para darle continuidad al manejo administrativo e institucional. Sin embargo, el ambiente futbolero ya se empezó a sacudir sobre quién asumirá en vez de Salinas. Más allá de que el pandino Marcos Rodríguez, que ocupa la primera vicepresidencia de la Federación Boliviana de Fútbol, tiene que ocupar ese rol de acuerdo a norma. La pregunta que surge en esta realidad es: ¿los clubes de la división profesional permitirán que los presida un representante de la división de aficionados? El estatuto dice que esto debe pasar, pero no se descarta que los clubes, especialmente Oriente Petrolero, Blooming, Bolívar, Wilstermann, Guavirá y Royal Party, hagan un pronunciamiento para que se llame de inmediato a un Congreso Nacional para definir el asunto. Caso contrario, se augura una situación de ingobernabilidad
que es lo que no se quiere, porque perjudicará el reinicio de la temporada e incluso el trabajo de la selección, que debe comenzar sus primeros partidos por eliminatorias, fijados por la Federación Internacional de Fútbol Asociado para el mes de octubre. Según El Deber, el tema de discusión que viene es ¿a quién corresponde la primera vicepresidencia de la Federación Boliviana de Fútbol? ¿A la división profesional o a la división de aficionados? Si ganaran esta pulseta los clubes opositores a la gestión actual, podría darse una gran revuelta, porque en el tapete de la discusión está el nuevo contrato por los derechos de la televisación, el manejo de la finanza de la Federación Boliviana de Fútbol, e incluso podría entrar en la bolsa el tema del entrenador de la selección nacional, César Farías, de quien no se conoce de manera oficial cuánto gana, pues ese dato solo lo manejaba Salinas. Eso es todo en deportes. Estás escuchando por RCT Radio Cultura Tributaria El Vocero Tributario. Como siempre, ha sido un gusto haberlos acompañado durante esta media hora. Antes de despedirnos, queremos reiterarles que está en nuestras manos evitar el contagio y la propagación del coronavirus. Para ello debemos lavarnos constantemente las manos con abundante agua y jabón, utilizar correctamente el barbijo y mantener el distanciamiento físico de al menos 1,5 metros entre las demás personas. Recuerda, cuidándote, cuidas a tu familia. Gracias por la sintonía de su noticiero El Vocero Tributario. Los esperamos el día de mañana con más del ámbito noticioso nacional e internacional. Buenas tardes, permiso. Hasta aquí presentamos El Vocero Tributario. La información más importante y de actualidad. Hasta la próxima. El Vocero Tributario.